Un niño negro intenta salvar la vida de la hija de un millonario, pero descubre cosas terribles sobre su padre. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. Mateo Heredia se movía por el barrio del Raval como una sombra más entre sus callejuelas estrechas. A sus 14 años, había aprendido a ser invisible para la Barcelona opulenta que brillaba a pocos kilómetros de su hogar, con la piel morena curtida por el sol mediterráneo y unos ojos negros que lo observaban todo. El joven caminaba cada tarde desde su instituto público hasta la panadería donde trabajaba para ayudar a su madre. «Mateo, necesito más barras en el mostrador», gritó señor Ramírez desde la parte trasera del local. El muchacho se apresuró, colocando el pan recién horneado, mientras memorizaba las caras de los clientes habituales. Era martes, y los martes la señora Rodríguez compraba 2 barras y un croissant. El abogado de la esquina, un pan integral y 3 magdalenas. Mateo no solo trabajaba, observaba. Entendía el ritmo del barrio, sus necesidades, sus secretos. Aquel día, al salir del instituto, una fuerte tormenta había convertido las calles de Barcelona en ríos improvisados. Mateo se refugió bajo el toldo de una tienda cuando la vio. Una chica llorando bajo la lluvia, con un uniforme impecable ahora empapado, que reconoció al instante. Era del prestigioso Colegio San Ignacio, donde estudiaban los hijos de la élite catalana. «¿Estás bien?», preguntó acercándose con cautela. La chica levantó la mirada, revelando unos ojos verdes enrojecidos por el llanto y un rostro que le resultaba vagamente familiar de algún periódico o revista. «Mi móvil se ha roto y no puedo llamar a mi padre», respondió entre sollozos, mostrando el dispositivo de última generación completamente destrozado. «Unos chicos me empujaron y no sé cómo volver a casa». Mateo dudó un instante. Aquel uniforme representaba un mundo que le era tan ajeno como hostil. Un mundo que lo miraba con recelo cuando se atrevía a pasear por las zonas altas de la ciudad. Sin embargo, algo en la vulnerabilidad genuina de aquella chica despertó su instinto protector. «Hay una panadería a 2 calles de aquí. Trabajo allí. Puedes usar nuestro teléfono para llamar a tu padre», ofreció extendiendo su mano. «Me llamo Mateo». «Elena», respondió ella tomando su mano con timidez. «Elena Montero». La panadería era cálida y acogedora. El señor Ramírez, sorprendido por la presencia de una chica de buena familia, les ofreció chocolate caliente mientras Elena usaba el teléfono del local. Mateo observaba cómo ella se movía con una mezcla de elegancia innata y evidente incomodidad en aquel entorno humilde. «Mi padre tardará al menos 1 hora», explicó Elena tras colgar. «Está en una reunión importante». Durante esa hora, las barreras invisibles que separaban sus mundos comenzaron a difuminarse. Elena escuchaba fascinada cómo Mateo describía la Barcelona que ella nunca había visto, pese a vivir en la misma ciudad. Él, por su parte, descubrió con sorpresa que tras aquella fachada de privilegio había una chica inteligente y sensible que se sentía tan sola como él. «¿Tu padre es Javier Montero, el de Construcciones Montero?», preguntó finalmente Mateo, recordando los enormes carteles publicitarios que anunciaban lujosos edificios en zonas que antes habían sido barrios obreros. Elena asintió con una sombra cruzando su rostro. «El mismo». La lluvia había cesado cuando decidieron salir a la calle para ver si el coche de su padre aparecía. Fue entonces cuando todo cambió. Un vehículo negro de cristales tintados frenó bruscamente junto a ellos. 2 hombres con pasamontañas salieron precipitadamente. Mateo apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando vio cómo arrastraban a Elena dentro del coche. «Mateo», gritó ella extendiendo su mano hacia él antes de que la puerta se cerrara. Sin pensarlo 2 veces, Mateo corrió tras el vehículo. Con el corazón latiendo desbocado, memorizó la matrícula y, aprovechando el tráfico congestionado de la tarde barcelonesa, siguió el coche en una carrera desesperada que lo llevó hasta los límites del distrito industrial de Poblenou, donde antiguos almacenes abandonados se alzaban como fantasmas de un pasado industrial. El viejo almacén, donde el coche se detuvo, parecía abandonado, pero Mateo
distinguió un discreto sistema de cámaras de seguridad en las esquinas del edificio. Con el corazón aún acelerado por la carrera, se ocultó tras unos contenedores, mientras observaba cómo los hombres introducían a Elena, que se debatía con fiereza, en el interior del edificio. Mateo sacó su teléfono. La batería estaba casi agotada, pero consiguió marcar el número de emergencias. «Ha habido un secuestro en Poblenou», susurró apresuradamente, dando la dirección exacta antes de que la llamada se cortara. No podía esperar. Cada minuto que Elena pasaba dentro de aquel lugar era un minuto de peligro. Con la agilidad que le había dado años recorriendo los tejados del Raval, Mateo encontró una ventana rota en la parte trasera. Se coló por ella, aterrizando silenciosamente en lo que parecía un antiguo despacho. A través de una puerta entreabierta, escuchó voces. «Tu padre debería aprender que nadie rompe un trato con nosotros, princesa», decía una voz grave. «Es solo cuestión de tiempo que pague lo acordado». «Mi padre no negocia con delincuentes», respondió Elena, con una valentía que sorprendió a Mateo. Una risa seca resonó en el almacén. «Qué irónico que digas eso. ¿Sabes realmente de dónde viene el dinero que paga tu colegio de élite?» Mateo se movió sigilosamente entre las sombras hasta tener una visión completa de la escena. Elena estaba atada a una silla, rodeada por 3 hombres. No parecían querer hacerle daño físico, pero la tensión era palpable. Aprovechando un momento de distracción, Mateo tomó un trozo de metal oxidado y lo lanzó hacia el extremo opuesto del almacén. El ruido hizo que 2 de los hombres se dirigieran a investigar, dejando solo a uno vigilando a Elena. Sin pensarlo 2 veces, Mateo salió de su escondite y, con la determinación brillando en sus ojos, se enfrentó al secuestrador. «¡Suéltala!», gritó, sorprendiendo tanto al hombre que éste quedó momentáneamente paralizado. En ese instante de confusión, Mateo corrió hacia Elena y comenzó a desatar sus ataduras. «¿Cómo me has encontrado?», preguntó ella con ojos incrédulos. «Te dije que conozco Barcelona mejor que nadie», respondió con una media sonrisa mientras terminaba de liberarla. No tuvieron tiempo de más. Los otros secuestradores regresaban ya, alertados por el grito. «¡Corre!», ordenó Mateo tomando la mano de Elena. Juntos se precipitaron hacia la ventana por la que él había entrado, pero el sonido de sirenas acercándose alteró la situación completamente. «¡Policía! ¡Todo el mundo quieto!». Lo que siguió fue un caos de luces, gritos y oficiales entrando al almacén. En menos de 10 minutos, los secuestradores estaban esposados y Elena, envuelta en una manta térmica, recibía atención médica. Mateo permanecía a su lado, rechazando alejarse pese a la insistencia de algunos agentes. Fue entonces cuando una imponente figura atravesó el cordón policial. Javier Montero, uno de los empresarios más poderosos de Cataluña, avanzó directamente hacia su hija. El alivio inicial en su rostro se transformó en una máscara de desprecio al reparar en Mateo. «¿Quién es este?», preguntó con desdén como si el joven no estuviera presente. «Papá, él es Mateo. Me salvó, me siguió hasta aquí y...» «¿Seguiste a mi hija?», interrumpió Montero, su voz gélida. «¿Qué hacías con ella en primer lugar?». «La estaba ayudando, señor», respondió Mateo manteniendo la calma. «Su teléfono se rompió y pensaste que era una buena oportunidad para acercarte a la hija de un hombre rico», siseó Montero. «Conozco a los de tu clase, siempre buscando cómo aprovecharse». Elena intentó protestar, pero su padre la envolvió en un abrazo posesivo que parecía más diseñado para alejarla de Mateo que para consolarla. Luego, sin siquiera mirar al joven, sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo arrojó a sus pies. «Por las molestias», dijo secamente, antes de guiar a Elena hacia un lujoso coche que esperaba fuera del perímetro policial. Mateo recogió el sobre solo para arrojarlo al primer contenedor que encontró de camino a casa. La indignación ardía en su pecho, pero no por el insulto a su persona, sino por la frialdad con la que aquel hombre había tratado a su propia hija, como si fuera una propiedad más de su extenso imperio inmobiliario. En los días siguientes, intentó concentrarse en su rutina: clases, panadería, ayudar a su madre, pero el recuerdo de Elena permanecía inquietante y vivo. Se preguntaba cómo estaría, si habría logrado explicar a su padre lo sucedido,
si pensaría en él alguna vez. El viernes por la tarde, mientras acomodaba panes en las estanterías de la panadería, la campanilla de la puerta sonó. Al volverse, Mateo se quedó paralizado. Elena estaba allí, pero no con su uniforme impecable, sino con unos vaqueros discretos y una sudadera con capucha que apenas dejaba ver su rostro. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja, mirando nerviosamente hacia la calle. «Es importante». El señor Ramírez, que había cogido cariño a Mateo, les permitió usar la trastienda. Una vez a solas, Elena extrajo de su mochila una carpeta llena de documentos. «Después de lo que pasó, necesitaba entender por qué me habían secuestrado», explicó. «Mi padre dijo que solo eran delincuentes comunes, pero algo no cuadraba. Así que entré en su despacho y encontré esto». Los documentos revelaban una red de sobornos, facturas falsas y transferencias millonarias a paraísos fiscales. Construcciones. Montero no solo estaba implicada en la especulación inmobiliaria que estaba expulsando a familias de barrios enteros, sino que mantenía conexiones con grupos que controlaban negocios ilícitos en toda la ciudad. El secuestro no fue coincidencia, continuó Elena, su voz temblando ligeramente. Mi padre se negó a pagar a uno de estos grupos, no por principios, sino porque quería quedarse con su parte del negocio. Me utilizaron para presionarle. Mateo estudió los documentos con atención. Reconoció nombres de barrios donde familias enteras habían sido desalojadas, donde antiguos talleres habían sido convertidos en lofts de lujo. Era la historia de su ciudad, la metamorfosis que había presenciado desde que era niño, pero ahora veía el oscuro entramado que la propulsaba. «¿Qué quieres hacer con esto?», preguntó finalmente. «Necesito tu ayuda», respondió Elena, sus ojos verdes cargados de determinación. «Conozco a periodistas, pero no sé en quién confiar. Mi padre tiene contactos en todas partes. Necesitamos pruebas más sólidas, algo que no pueda negar». Mateo reflexionó un momento. «Conozco a alguien que podría ayudarnos. Un amigo, Diego. Es bueno con los ordenadores». Diego Ferrer, un joven brillante de 19 años que había crecido en el mismo bloque que Mateo, era lo que se conocía en el barrio como un mago digital. Había rechazado becas en prestigiosas universidades, prefiriendo usar sus habilidades para ayudar a vecinos con problemas tecnológicos y ocasionalmente para acciones que rozaban los límites legales, siempre en beneficio de su comunidad. Esa misma noche, en un pequeño apartamento lleno de ordenadores y cables, Diego estudió los documentos que Elena había traído. Su expresión se tornaba más seria a medida que profundizaba en la información. «Esto es solo la punta del iceberg», murmuró finalmente. «Hay referencias a servidores privados, bases de datos encriptadas. Si pudiera acceder, podríamos tener la historia completa». Elena palideció. «¿Estás sugiriendo entrar en los sistemas de la empresa de mi padre? Eso es ilegal. También lo es el lavado de dinero y la corrupción», respondió Diego sin levantar la vista de la pantalla. «Además, no estaríamos entrando. Tú eres la hija del dueño, ¿verdad? Legalmente no sería un acceso no autorizado si nos das permiso». Los tres intercambiaron miradas tensas, conscientes de que estaban cruzando una línea sin retorno. «Si hacemos esto», dijo finalmente Mateo, «necesitamos tener claro el objetivo. No se trata de venganza, sino de justicia, de proteger a las personas que están siendo expulsadas de sus hogares, de exponer un sistema corrupto». Elena asintió lentamente. En sus ojos brillaba una mezcla de miedo y resolución. «Lo haré. Les daré acceso. Mi padre siempre ha subestimado mi inteligencia, creyendo que solo me interesaban las fiestas y la ropa cara. Nunca imaginó que pudiera entender lo que hacía, mucho menos desafiarlo». Las siguientes semanas transcurrieron en una vertiginosa operación clandestina. Diego, con el acceso proporcionado por Elena, navegó por los servidores de Construcciones Montero, desentrañando una red de corrupción que superaba sus peores sospechas. Mateo, mientras tanto, documentaba meticulosamente cada hallazgo, organizándolo para que la historia fuera comprensible incluso para quienes no entendían de finanzas o tecnología. Elena vivía una doble vida. Por el día, era la hija perfecta del empresario Javier Montero, asistiendo a clases y eventos sociales.
Por la noche, se escabullía para reunirse con Mateo y Diego, aportando información crucial sobre los movimientos de su padre y sus socios. La relación entre Mateo y Elena se profundizaba con cada encuentro. Lo que había comenzado como una alianza por necesidad se transformaba en algo más profundo, una conexión basada en la confianza mutua y el reconocimiento de sus valores compartidos, a pesar de los mundos tan distintos de los que provenían. Cuando reunieron suficientes pruebas, contactaron con Lucía Vidal, una periodista independiente conocida por su integridad. Al principio escéptica, la mujer quedó impresionada por la meticulosidad de la investigación realizada por los tres jóvenes. «Esto es dinamita pura», comentó tras examinar los documentos. «No solo expone a Construcciones Montero, sino a medio ayuntamiento y a algunos de los empresarios más poderosos de Cataluña. ¿Sois conscientes de lo que estáis haciendo?». Los tres asintieron. No había vuelta atrás. El reportaje se publicó en un domingo lluvioso que Mateo recordaría toda su vida. Barcelona despertó con un terremoto mediático. Las pruebas eran irrefutables. Contratos amañados, sobornos a funcionarios, presión sobre pequeños propietarios para vender a precios ridículos, conexiones con actividades ilícitas. La ciudad entera hervía de indignación. Aquella misma tarde, mientras Elena recogía algunas pertenencias de su mansión para esconderse temporalmente, su padre la sorprendió. «¿Fuiste tú, verdad?», preguntó Javier Montero con una calma aterradora. «Solo tú podías tener acceso a esos documentos. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué traicionar a tu propia familia?». «¿Familia?», respondió ella con amargura. «Desde que mamá nos dejó, has convertido la casa en una empresa. Todos son negocios para ti. Nunca has visto el daño que causas, las vidas que destruyes con tus edificios de lujo y tus sobornos». «Todo lo que he hecho ha sido por ti», gritó Montero, perdiendo finalmente la compostura. «Para darte una vida que yo nunca tuve, para que no tuvieras que luchar como yo. Y así me lo pagas, aliándote con ese chico de barrio y humillándome públicamente». «Mateo me enseñó más sobre integridad en unas horas que tú en toda mi vida», respondió Elena, sorprendida de su propia firmeza. «Él arriesgó su vida por mí sin conocerme, sin esperar nada a cambio, mientras que tú, mi propio padre, me has utilizado como un activo más de tu imperio». Montero avanzó amenazante hacia ella, pero el sonido de sirenas detuvo sus pasos. La policía rodeaba ya la mansión. «Puedes irte ahora mismo con ese chico si quieres», dijo con voz gélida. «Pero cuando descubras lo dura que es la vida sin mi dinero, no vuelvas arrastrándote». Elena tomó su mochila, miró por última vez la casa donde había crecido y salió sin mirar atrás. Afuera, bajo la lluvia, Mateo la esperaba. Los meses siguientes transformaron Barcelona. Las investigaciones judiciales se sucedieron, destapando una cloaca de corrupción que salpicaba a políticos, empresarios y funcionarios. Javier Montero y sus cómplices fueron procesados, enfrentando años de prisión. Para Mateo y Elena, la vida también cambió radicalmente. Ella, despojada de sus privilegios económicos, pero liberada de una jaula dorada, descubrió una fortaleza interior que no sabía que poseía. Decidió estudiar periodismo, determinada a dar voz a quienes, como Mateo, habían sido invisibilizados por el sistema. Mateo, por su parte, recibió una beca para estudiar informática, inspirado por Diego y decidido a usar la tecnología como herramienta de cambio social. Junto con Elena creó un centro comunitario en el Raval donde jóvenes del barrio podían aprender habilidades digitales. Una tarde, sentados en un banco frente al mar Mediterráneo, contemplando cómo el sol se ponía sobre una Barcelona que comenzaba a sanar sus heridas, Mateo tomó la mano de Elena. «¿Sabes qué pensé cuando te vi por primera vez bajo la lluvia?», preguntó. «Que era una niña rica mimada», bromeó ella. «No», respondió con una sonrisa. «Pensé que, a pesar de nuestras diferencias, había algo en tus ojos que reflejaba la misma soledad que yo sentía. Como si ambos fuéramos extranjeros en nuestra propia ciudad». Elena apoyó su cabeza en el hombro de Mateo. «Ya no estamos solos», murmuró. Y mientras la noche caía sobre Barcelona, dos jóvenes que el destino había unido a través de un acto simple de bondad contemplaban el futuro, no con ingenuidad, sino con la determinación de quienes han descubierto
que el verdadero valor no reside en lo material, sino en la integridad con la que enfrentamos cada día. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura por las calles de Barcelona con Mateo y Elena. Si esta historia de coraje, justicia y amor, a pesar de las diferencias sociales, ha tocado tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un me gusta en este video. Tus comentarios son nuestra motivación. ¿Qué te pareció el valiente Mateo? ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al enfrentarse a su padre? Cuéntanos en la sección de comentarios. Cada día traemos nuevas historias emocionantes que exploran los contrastes de nuestra sociedad y el poder transformador del amor y la justicia. Nos vemos mañana con otra historia que te dejará sin aliento.